Ok, bueno. Hoy vamos a ver lo que sería la definición de topografía, ¿sí? Vamos a ver otros conceptos más, un poco más, digamos, teoría esta clase, porque de dónde parte la topografía, a través del tiempo, cómo ha evolucionado, y vamos a ver lo que sería algunos de los instrumentos más utilizados en el campo de trabajo. Esta es una materia, digamos, que pudiera ser también práctica, así como teórica. Lo ideal fuera es que podamos pautar, en este caso, una posible reunión presencial, de manera que puedan conocer los equipos. En este caso, bueno, si el tiempo no los permite, poder ser unas prácticas de campo, para que puedan ver cómo realmente es el proceso de cálculo que van a realizar. Como repetí anteriormente, bueno, para la sección 42, que en este caso, la carrera 42, disculpe, que en este caso sería eh, civil, la materia se llama topografía. En el caso de los estudiantes de la sección 41, se les conoce como electiva 1. En este caso sería lo que sería topografía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que sería una pequeña definición de lo que es topografía. Y esto nos dice que es la ciencia y la tecnología de encontrar o determinar las posiciones relativas de puntos de vista situados por encima de la superficie terrestre, sobre dicha superficie y por debajo de ella. Estos métodos son necesarios para representar un terreno con sus detalles naturales y creados por el hombre. Es decir, a partir de la topografía podemos representar un terreno, ¿sí? Tanto podemos determinar lo que serían sus desniveles, asimismo conocer sus fallas que puedan tener, ya sean de origen natural o en este caso las modificaciones que en cierta forma el hombre haya realizado a estos terrenos, por ejemplo, rellenos, que es lo que más, digamos, pudiera verse en este caso. Bueno, el origen de la topografía. La especie humana dejó de ser nómada, en este caso, para convertirse en lo que sería sedentaria. Sí, el hombre a trabajar. Según la historia, bueno, los límites precisos varían en que la topografía se originó en Egipto en lo que serían 1400 años antes de Cristo. Eh, Esto es lo que según nos dice la historia. Recordemos las grandes construcciones, digamos que aún el día de hoy se mantienen del tiempo egipcio, como son las pirámides, que estos, digamos, aún hoy en día no podemos demostrar con cierta o con la ciencia o los avances tecnológicos que tenemos ahorita, cómo fueron creadas estas maravillas. En este caso, justamente para que estas obras pudieran permanecer de pie hoy en día, tuvieron que realizarse trabajos topográficos para poder levantar estas estructuras tan enormes y pesadas. Bueno, entre los métodos e instrumentos utilizados por los egipcios en aquel tiempo y asimismo por los romanos, junto con otras civilizaciones, trabajaron junto con la trigonometría. Digamos que esto es algo que no se nos va a escapar, que es algo que debemos tener latente, ¿sí? En topografía vamos a trabajar mucho con trigonometrías, con ángulos rectángulos, porque digamos que todo se basa en esto. Si vemos lo que fueron los egipcios y los romanos, trabajaron junto con la trigonometría con el fin de realizar construcciones civiles. Y bueno, luego de esta empezó a modernizarse con el avance de los siglos, con el anteojo astronómico de Clipper y la cadena de Glauter. En el siglo XX, ya para acabar a nuestros tiempos, bueno, se desarrollaron diversas herramientas como la fotocronometría, el distanciómetro electrónico, el computador, los niveles láser, las estaciones totales o GPS. Como vemos ya aquí, ciertas de estas tecnologías actualmente ya no se aplican, pero es bueno conocerlos, pues, los avances tecnológicos que hemos tenido en cuanto a este campo de estudio.
¿Qué nos permite o cuáles son los datos que tiene que tomar un topógrafo? Bueno, medir los ángulos entre líneas terrestres y asimismo conocer las distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre. Con la topografía se pueden calcular distancias entre puntos sobre el terreno, es decir, entre una estación y otra estación, ángulos y direcciones y líneas, en este caso cuando vayamos a calcular lo que serían vialidades, coordenadas de puntos sobre la superficie terrestre, elevaciones de puntos sobre la superficie terrestre y área o volúmenes. Entonces, la topografía podemos decir que es un arte indispensable. Se utiliza comúnmente en muchas actividades relacionadas como cuáles. Bueno, tenemos la agronomía, la arqueología, la paleontología, la astronomía, la meteorología, la sismología, la ingeniería civil y otras ciencias afines. ¿Cuál es su importancia? Bueno, para toda obra es necesario primero conocer el terreno sobre donde vamos a construir. Es por eso que se realiza primero un proceso de planeación para luego construir y mantener ya sean carreteras, vías férreas, edificios, puentes, túneles, canales, presas u obras de drenaje o acueductos de cloacas en líneas de transmisión. ¿Cuál es su importancia y uso? Bueno, evitar lo que serían los fraccionamientos de terrenos urbanos, levantamientos de parcelas con fines catastrales, la elaboración de mapas de la superficie terrestre, deslindar propiedades privadas y públicas y fijar y controlar posición de trabajos subterráneos y relacionados con las superficies, en este caso, topografía de minas. Los diversos componentes que integran la topografía se unen en tres. En este podemos tener lo que sea la teoría de errores y cálculos de compensación, la instrumentación y los métodos topográficos. En este caso, la teoría de errores y cálculo de compensación se refiere a lo que agrupa los métodos matemáticos que minimizan los errores cometidos en las mediciones. En cuanto a la instrumentación, esta se refiere al estudio de los equipos utilizados en las mediciones angulares entre distancias, manteniendo su óptima utilización. Y en cuanto a los métodos topográficos, bueno, son un conjunto de operaciones para obtener las proyecciones tanto como horizontales, las cotas y los puntos medios en el terreno. En este caso, esto es lo que nosotros vamos a tocar más que todos los métodos topográficos. Primero vamos a trabajar con los que serían los métodos planimétricos para luego trabajar con los métodos altimétricos. En la planimetría, bueno, engloba los métodos planimétricos, los cuales permiten la representación de los elementos en un plano horizontal. Y en la altimetría es totalmente distinto, engloba los métodos altimétricos, los cuales permiten la representación sobre un plano horizontal de las alturas de puntos de un terreno. Si unimos estas dos ciencias, o digamos estos dos métodos topográficos, entonces tendríamos lo que sería la taquimetría. ¿Y qué es un levantamiento entonces? Bueno, un levantamiento son el conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de los puntos y realizar su representación en un plano referencial horizontal. Pueden haber dos tipos de levantamientos. Pueden haber levantamientos regulares, en este caso, cuando utilizamos lo que sería, en este caso, un instrumento topográfico, o levantamientos irregulares cuando utilizamos, digamos, otro tipo de herramientas que no son tan regulares, digamos, para este tipo, o que no son, vamos a decir, lo más sencillo y que lo pudiéramos hacer con cintas métricas, con odómetros, y que a veces también lo que sean las características del terreno no nos permiten realizar bien los levantamientos con los equipos tradicionales. Entonces tenemos las etapas de un levantamiento. El trabajo de campo, bueno, se hace un registro manual, en este caso, si nuestro equipo topográfico no es, digamos, de los de última generación, en este caso tendríamos que mantener una, una libreta
o un registro de campo para poder este, tomar en cuenta todos los números. Cuando hablo de números me refiero a las distancias tomadas, a los ángulos, a las cotas que se toman en el campo. O podríamos tener un registro digitalizado. Luego de eso, bueno, ¿qué vamos a registrar allí? Bueno, lo que serán las mediciones de los ángulos horizontales, la medición de los ángulos verticales, medir distancias horizontales así como verticales. Y luego, después de haber recolectado toda esa información en el lugar de los hechos o en el campo, pasamos a lo que sería el trabajo de oficina, que corresponde a lo que será la configuración de los planos o mapas digital de forma convencional. Es decir, yo no es necesario que yo obligatoriamente tenga que realizar los planos en AutoCAD, los pudiera en este caso también realizar a mano. Para luego, bueno, realizar los cálculos de las posiciones, de los puntos medios, en este caso el cálculo de las coordenadas de los puntos y dichas posiciones sobre un plano. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los levantamientos? Bueno, los podemos clasificar, en este caso, en el plano, se realizan en áreas de limitado tamaño. No se considera la curvatura terrestre para este caso cuando son planos. Los cálculos son relativamente simples, se usa la trigonometría y la geometría plana. Y en este caso es cuando hacemos planos, ¿ok? Que son cosas, digamos, un poco más sencillas. Y se utilizan levantamientos y terrenos marcados por lindero o localizados para medir y dividir superficies, así como proyectar obras y construcciones. Cuando trabajamos ya con, en este caso, con planos geodésicos o levantamientos geodésicos, estos son los que se realizan en grandes superficies terrestres. En este caso, sí se considera la curvatura terrestre, mayor precisión en cuanto a la toma de datos, porque se utiliza lo que sería el GPS por su rapidez y exactitud para el procesamiento de los datos, así como que se utiliza establecer las redes geodésicas con el fin de determinar la ubicación relativa de los puntos separados por una gran distancia, para luego calcular la distancia entre ellos y las direcciones de línea. Asimismo, para lo que sean estos planos geodésicos, se suele controlar todo el levantamiento de un área. Por ejemplo, la de un país completo. O sea, lo que tenemos, los mapas, en este caso, que pudiéramos tener de Venezuela serían un mapa geodésico. Mientras que un mapa, digamos, de los que ustedes han visto, bueno, no sé si lo han visto hasta ahora, de un pequeño levantamiento, o cuando van a hacer una pequeña obra, eso serían lo que serían eh, planos, lo que conocemos como planos. En este caso, bueno, aquí pues, también tenemos levantamientos de control, eh, los cuales trabajan con redes de señalamientos horizontales y verticales, que pertenecen también a la red geodésica del país, el estado o municipio, y marco de referencia para otros levantamientos pequeños. Es decir, de un levantamiento de control, yo pudiera tomar lo que sería una red geodésica tanto como municipal, estatal o de país. De hecho, estas placas que tenemos acá son muy comunes en la gran mayoría de los estados. Eso indica que ese punto tiene una altura, una cota, una información geodésica que está contenida en los planos, más que todo en los estatales, en los regionales, en los municipales, ¿sí? Aquí por lo menos tenemos un tipo de, lo que sería un plano de lo que sería la red geocéntrica venezolana, ¿sí? Ok, los levantamientos topográficos, en este caso, ¿qué se quieren hacer con los levantamientos topográficos? Determinar la ubicación de características o accidentales naturales o artificiales, asimismo como conocer las elevaciones utilizadas en los mapas. Mientras que en los levantamientos catastrales, el objetivo es fijar límites de las propiedades y, bueno, determinar la planimetría de la parcela, es decir, lo plano como está.
Mientras que en los levantamientos hidrográficos se definen las líneas de las playas, las profundidades de los lagos, los océanos, las represas u otros cuerpos de agua en este caso. Y en los levantamientos de ruta, bueno, prácticamente se usan para diseñar y construir carreteras, ferrocarriles, líneas de tubería u otros proyectos lineales. También tenemos los levantamientos de construcción que nos propician datos o elementos esenciales como para calcular, en este caso, los pagos de las contratistas, y asimismo como determinar las pendientes, las posiciones y las dimensiones que va a tener la construcción. Tendríamos entonces levantamientos finales según la obra construida. En esta, bueno, se marca lo que sea la ubicación final y exacta y la disposición final de los trabajos de ingeniería y los cuales se registran todos los cambios de diseño que se hayan incorporado en la construcción. Que esto es uno de los requisitos que a veces solicita, en este caso, las direcciones de planeamiento urbano en las diversas alcaldías. También tendríamos lo que serían levantamientos de minas, que bueno, se efectúan sobre la superficie y abajo, en la superficie y abajo del nivel del terreno, y sirven de guía en trabajos de excavación, túneles y operaciones asociadas a la minería. Entonces, tendríamos, de acuerdo al tipo de levantamiento, distintos equipos. En este caso, si trabajamos en este caso de forma terrestre, nuestros equipos o instrumentos a utilizar serían la cinta métrica, los niveles, las estaciones totales o los teolitos. Si, bueno, ya esto es, digamos, de los años 1600 y vamos a trabajar con lo que sería aéreo, en este caso, se trabajaría con lo que sería una cámara aerofotográfica o una aerofotografía vertical. Es decir, estas cámaras se les colocaban a los aviones y ellos sobrevolaban cierta parte de un terreno o digamos a lo que se pretendía construir y a partir de aquí, de esta foto, se hacían los cálculos correspondientes para este, para el diseño de las obras. Luego tendríamos lo que serían, bueno, los satélites, en este caso a través de receptores GPS o imágenes tomadas satelitales en órbita. En este caso, bueno, yo les recomendaría usar lo que sería Google Earth, que digamos es una herramienta muy utilizada por los ingenieros y mismo por los arquitectos para conocer de cierta forma, tener la información pues correcta de esta, de las dimensiones del terreno, así como conocer sus cotas, coordenadas. Ok, aspectos que se deben tomar en cuenta cuando se realiza un levantamiento topográfico. Bueno, lo primero que debemos hacer es conocer la localización de la propiedad o la localización del sitio donde vamos a estar. Luego, debemos siempre marcar la dirección del Mediterráneo norte, meridiano norte, disculpen. Luego, em, en este caso, establecer lo que serían las vías de acceso a la propiedad a levantar, habría que estar pendiente de las carreteras, vía férrea, entre otros. Luego de eso debemos hacer las localizaciones y dimensiones y descripciones de las edificaciones en la propiedad, la localización y dimensión de las carreteras o vías férreas dentro o fuera de la propiedad y la localización de las líneas de energía eléctrica y gas, acueductos, canales de drenaje, cunetas, puentes y cercas. Asimismo, debemos estar pendientes sobre la localización y dimensión de manantiales, arroyos, lagos y pozos, y la descripción y localización de cualquier monojera horizontal o vertical de control ubicada dentro o fuera de la propiedad levantada. Esto es lo que sería una parte de la clase introductoria.